Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a una transmisión bíblica, a una transmisión, perdón, de la reflexión bíblica de esta noche. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Espero de todo mi corazón que Dios les esté bendiciendo, les esté ayudando, les esté fortaleciendo y ayudando en todas sus necesidades, ¿verdad? Tanto físicas como espirituales. Y bueno, es para mí un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes a través de esta reflexión bíblica nuevamente, a través de la transmisión de esta reflexión bíblica y como siempre lo he dicho, para mí es un verdadero placer, pero aparte de un verdadero placer, el deseo más grande de mi corazón es que la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Compartir la palabra de Dios con ustedes sea de bastante bendición y edificación. Y bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca de un tema que está en la Biblia, ¿verdad? Y es acerca del naufragio de la fe. Y bueno, el título de la reflexión bíblica de esta noche es Los náufragos en la fe, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de los náufragos en la fe cristiana, por qué la gente puede llegar a naufragar en la fe y las consecuencias, algunas consecuencias de ello. Y bueno, y para esto quisiera que fuéramos a la cita bíblica de esta noche, que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Timoteo se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es alguna de las cartas paulinas que está al final del Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. Y bueno, sí, para los que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante, le invito a leer conmigo, ¿verdad? Si no tiene usted una Biblia, escuche por favor la palabra de Dios. Y si no, tiene usted una Biblia ahí a la mano, le gustaría acompañarme. Pero bueno, espero que de todo mi corazón que esta reflexión bíblica les sea de bastante bendición y edificación. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo que era su hijo en la fe, ¿verdad? Un compañero de milicia, ¿cómo se le llama? Y le dice el apóstol Pablo, dice Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basado en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén tu conciencia limpia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé, se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Y bueno, en esta porción bíblica podemos ver precisamente esto del asunto del naufragio en la fe. El naufragio en la fe, qué es el naufragar en la fe? Bueno, ¿qué es un náufrago en la fe? Un náufrago en la fe específicamente es una persona que algún día, ¿verdad?, inició su relación con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, conoció el Evangelio, le predicaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabe usted que dentro del Evangelio también se tiene que enseñar acerca de la naturaleza humana corrompida, la necesidad de salvación, la necesidad de arrepentimiento y sobre todo la imperiosa necesidad de entregar nuestra vida personalmente al señorío y al dominio de nuestro Señor Jesucristo para obedecerle a Él y a la vez que le obedezcamos a Él, obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, un náufrago en la fe es una persona que algún día inició su relación con Dios por medio de Jesús, por medio de la fe del Señor Jesús. Al principio siguiendo fielmente las enseñanzas del Señor, muy probablemente fue un miembro activo dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eh, Fue alguien que estuvo inmiscuido, estuvo metido en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, alguien que se dejó adoctrinar, ¿verdad? Fue alguien que probablemente estaba sirviendo ya en la iglesia, pero que en un punto de su vida, en algún punto de su vida y por alguna causa, razón o circunstancia, regresó a su antigua forma de vivir antes de conocer de Cristo, ¿verdad? O quizás cayó en un estado peor que antes de su vida en Cristo, ¿verdad? Los náufragos en la fe son personas que después de haber conocido la verdad sobre su realidad espiritual,
sobre su necesidad de salir de ese estado de pecado, ¿verdad? Ese estado de corrupción espiritual, y de la necesidad de la salvación de su alma por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En algún punto de su vida y por alguna causa en específico regresaron al mundo del cual habían salido. Específicamente, un náufrago en la fe son personas que se apartaron del verdadero evangelio y de la sana doctrina, y a esto se les conoce como náufragos en la fe, o sea, naufragaron en su fe en Cristo. Es como un barco, ¿verdad? Si usted ha visto, por ejemplo, la película del Titanic o algún documental o noticia donde algún barco, ¿verdad?, iba surcando el mar y de momento por X razón, ¿verdad?, alguna explosión, falla mecánica, una bomba, no sé, un torpedo, ¿verdad?, de momento se les hace un hoyo en el casco y comienzan a hundirse hasta que naufragan, ¿verdad? O los náufragos también son aquellos que se echan al mar, ¿verdad? Por alguna razón el barco se empieza a hundir, el barco se queda sin dirección, ¿verdad? Y se dice que son personas que andan vagando, que están extraviados en el mar prácticamente. Un náufrago prácticamente es alguien que está extraviado, que quedó a la deriva, ¿verdad?, en el mar, y a esos también se le conocen como los náufragos. Y verdaderamente una persona cuando es un náufrago en la fe anda prácticamente a la deriva en su vida espiritual. Ahora, quisiera hablar en esta noche de algunas causas del naufragio espiritual, por ejemplo, cuáles son las consecuencias del naufragio espiritual, ¿verdad? Y sobre todo, pues la profunda necesidad de tener cuidado acerca de esto. Fíjese que desgraciadamente a lo largo de los años, yo no tengo mucho tiempo de conocer del Señor, tengo alrededor de unos 25 años de conocer del Señor, o sea, digo, no tengo mucho en comparación de muchos hermanos en Cristo y pastores que tienen ya 30, 40, hasta 50 años de conocer del Señor y un buen tiempo de servir al Señor, ¿verdad? Pero en el poco o mucho tiempo que tenga yo de conocer de Dios, me he dado cuenta que a veces los cristianos leemos la palabra de Dios, pero leemos y nos enfocamos en aquellas cosas que nos agradan, ¿verdad? Que son cosas agradables, como por ejemplo las promesas de Dios, las promesas de bendición, las promesas de sanidad, de restauración, de prosperidad, de éxito. Pero me he dado cuenta que aquellas cosas que son, por ejemplo, advertencias de cosas que debemos de tener cuidado, recomendaciones del Señor que le hace a su pueblo para ser cuidadosos en nuestra vida espiritual, pues muchas veces somos negligentes en poner atención en eso, y desgraciadamente cuando no ponemos atención en las cosas de cuidado de la vida espiritual, pues terminamos naufragando nuestra fe, ¿verdad? Terminamos hundiéndonos espiritualmente, o perdidos, ¿verdad? Perdidos en el mar de este mundo. Y bueno, y precisamente dice el apóstol Pablo, dice Alejandro y Meneo, son dos ejemplos, o sea, del naufragio en la fe, y dice a los cuales los expulsó. Fíjense que ahorita vamos a hablar después de esto de qué es la definición de un náufrago, vamos a hablar acerca de algunas causas del naufragio espiritual. Pero me llama mucho la atención que dice el apóstol Pablo, yo los expulsé, ¿verdad? Los excomulgué y los entregué a Satanás. Mire, hay algo muy interesante en la historia de la iglesia primitiva. En la historia de la iglesia primitiva, todos los miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y obviamente el cuerpo de Cristo está compuesto de congregaciones locales. Cada congregación local, en aquel entonces y en la actualidad, ¿verdad? En aquel entonces eran parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia, ¿sí? Las congregaciones locales, ¿verdad? Y en cada congregación se cree, ¿verdad?, que el 100%, ¿verdad? El 100% de los miembros de la iglesia, de los miembros de la congregación y del cuerpo de Cristo eran cristianos verdaderos. Y aquellos que daban muestra de que no se habían convertido verdaderamente, que eran falsos convertidos, o que eran falsos maestros infiltrados, o que en algún momento dado, después de haber sido exhortados, reprendidos, ¿verdad? Después de 2 o 3 veces que se les llamaba la atención y predicaban herejías, o bien no se componían en su vida espiritual, pues la costumbre era excomulgarlos, era expulsarlos, ¿verdad? Y como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18,
donde habla acerca de la disciplina correctiva en la iglesia, ¿verdad? Lo que es atar y desatar, ya hemos hablado de eso, acerca de que atar y desatar, atar era someter a disciplina y excomulgar a aquel que era un mal cristiano, ¿verdad? Que era un renegado, ¿sí? Y de esa manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo dejaban sin protección, sin cobertura, y lo dejaban a su suerte, a expensas del diablo, ¿verdad? Para que el diablo los torturara, los atormentara, los castigara, por decirlo así, como instrumento de Dios. Y de esa manera se esperaba que se arrepintieran, ¿verdad? Después de la revolquiza que el diablo les daba y regresaran arrepentidos a los pies de Cristo nuevamente. Y en aquellos tiempos es algo que hoy en la actualidad no se hace porque no se excomulga a la gente, porque en la actualidad hay un gran convenencierismo en muchas congregaciones, ¿verdad? Lo que las iglesias quieren más tener es número. No quieren calidad espiritual en los cristianos, en los miembros de la iglesia, sino lo que quieren es número, es la verdad. Porque número, ¿verdad? Te da prestigio. Entre más cristianos, entre más discípulos tengas en tu congregación, entre más ovejas haya, pues se supone que el pastor es mejor, ¿verdad? Y entre más número, aunque obviamente el número de miembros de la iglesia no indica la buena o la mala calidad del pastor, ¿verdad? Porque como estamos en la actualidad, estamos en tiempos como en los tiempos de los profetas, cuando el pueblo de Israel estaba altamente corrompido. Y por ejemplo, Jeremías no tenía muchos seguidores, ¿verdad? Más que Baruch, su secretario, y alguno que otro extranjero, ¿verdad? Como ese etíope que lo saca del pozo donde lo habían aventado, y alguno que otro que creían en él, pero que por temor a las autoridades no lo apoyaban abiertamente, ¿verdad? Pero Jeremías era un siervo de Dios a ojos vistos, ¿verdad? Pero bueno, entonces en la actualidad no se reprende, no se exhorta, ni mucho menos se expulsa de la iglesia aquellos que son malos cristianos, que son corrompidos, o que bien en su mala fe, en su mala obediencia al Señor, viven una vida corrompida, ¿verdad? En aquellos entonces se hacía eso, y bueno, pero bueno, ya vimos que es un náufrago en la fe, específicamente son personas que se apartaron del evangelio verdadero y de la sana doctrina, de la sana doctrina de la palabra de Dios, y a ellos se les conoce como náufragos, gente extraviada, perdida, que anda vagando y que se han hundido, ¿verdad?, en su vida espiritual. Ahora, quisiera hablar de algunas causas del naufragio espiritual, ¿verdad? Hay varias causas, pero entre las principales es, por ejemplo, algunas de las causas principales del naufragio espiritual son las decepciones, ¿verdad? Alguna decepción. Generalmente las decepciones en los náufragos en la fe vienen porque no se cumplió alguna de sus expectativas que tenían sobre lo que creían, ¿sí? Malas creencias mal infundadas acerca de Dios, ¿verdad? Hay grupos, hay movimientos, hay denominaciones, por ejemplo, donde se les enseña, o sea, se enseña, por un lado se enseña bien que, por ejemplo, que Dios es todopoderoso y que Dios todo lo puede, que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una enfermedad crónica, por ejemplo, que padezcas, que será diabetes, que padezcas, no sé, ¿verdad? Algún otro tipo de enfermedad crónica, problemas de la presión, etcétera, etcétera, pues se le enseña que Dios es todopoderoso y que te puede quitar, te puede sanar. Entonces la gente muchas veces se le enseña que hay que orar, hay que ayunar, hay que aposentarse, hay que ayunar por 3 4 5 6 8 días, y rogarle a Dios, y una vez al final de eso Dios te va a escuchar y te va a sanar. Pero resulta que a veces Dios sabe por qué nos permite algunas ciertas aflicciones, ¿verdad? Nos permite algunas ciertas tribulaciones o dificultades en nuestra vida espiritual. Y lo hace con el propósito de ayudarnos a madurar y a crecer en nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo, para que el carácter de Jesús se desarrolle en nosotros. Pero entonces, como a veces se les malenseña que si tú pides y oras con fe, ¿verdad? Si tú eres fiel y obediente y oras con fe y te aferras y te aferras y te aferras ¿cómo se llama? Y no sueltas ni quitas el dedo del renglón, o sea, Dios te tiene que oír y acceder a tus peticiones, ¿verdad? Pero lo que a veces a la gente no se le enseña es que Dios es soberano, ¿sí?
y que en su sabiduría y su soberanía sabrá si a través de su divino poder te va a conceder lo que le estás pidiendo, ¿verdad? Lo que le estás rogando. Como vuelvo a repetir, en lo personal, déjeme decir una cosa, en lo personal, en muchas ocasiones yo he rogado a Dios, he rogado al Señor y me ha concedido muchas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas, algunos problemas, algunas dificultades o afecciones de salud, ¿verdad? Algún problema de salud que le he rogado, le he suplicado y por X o por Y razón el Señor no ha decidido quitarme esa aflicción, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, que él tenía un problema, ¿verdad? De salud, se cree, un aguijón en la carne, y que le había rogado al Señor que se lo hubiera quitado, ¿verdad? Que se lo quitara, 3 veces le rogó y hasta que el Señor le dijo, mira, bástate mi gracia, ¿verdad? Que te baste mi gracia, mi misericordia, es todo lo que necesitas, lo demás no te preocupes, ¿verdad? Yo sé por qué lo hago, yo sé por qué lo permito, y se dio cuenta que, dice, es un aguijón que viene de parte del diablo para bofetearme, o sea, en pocas palabras, para que no me sienta yo mucho, ¿verdad? Para que no se me suba la cabeza. Entonces Dios sabe, ¿verdad? Porque a veces nos permite algunas aflicciones y porque a veces otras dificultades te las quita. Entonces, muchas veces hay gente que ora y ora, hay gente que le meten esta ideología, que no le enseñan que Dios es soberano y que Dios hará las cosas en su sabiduría. Dios sabe si te las concede, si no te las concede, y no le enseñan que Dios en todo tiempo siempre será bueno. Dios nunca dejará de ser malo, Dios nunca dejará de ser justo, y sobre todo Dios nunca dejará, el Señor nunca dejará de escucharnos, ¿sí? Porque nuestra vida transcurre delante de su presencia, sea que te portes bien, sea que te portes mal, nuestra existencia transcurre delante de sus ojos, delante de su presencia, y él sabrá, ¿verdad? Porque verdaderamente, y otra cosa importante a saber es que Dios es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible, pero en su momento, ¿sí? Y en su sabiduría sobre todo, si Dios considera que es conveniente retirarnos esa aflicción, ayudarnos a resolver ese problema, quitarnos la carga de encima, lo hará, y si no, lo dejará con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El de nuestra madurez espiritual, porque mire, escuche, Dios usa esta vida, Dios usa este mundo, las cosas que hay a nuestro alrededor, para ayudarnos a madurar, porque la vida en este mundo para los cristianos es la escuela de Dios para prepararnos para la eternidad. Nuestra verdadera vida y el resto de nuestra existencia va a ser del otro lado, en el otro mundo, ¿verdad? Entonces Dios tiene que formarnos en este mundo, pero a veces hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene un problema de salud, ¿verdad? Y se aferran y oran y oran y oran, y por más que oran, Dios no les sana de ese padecimiento que tienen. Tiene algún problema de salud, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Tiene algún problema familiar, un hijo rebelde, un cónyuge problemático, puede ser que lleguen inclusive a caer en la cárcel por X o Y razón, ¿verdad? O sea, alguna dificultad en particular, y como oran y ven que Dios no accede a sus peticiones como ellos quieren, entonces la gente se decepciona, ¿verdad? Y una vez que se decepcionan, eso hace muchas veces, puede hacer, si no comprenden las cosas, sobre todo si tuvieron una mala enseñanza, una mala guianza, una mala enseñanza, eso va a hacer que naufraguen en su fe, ¿verdad? Que abandonen la fe en Cristo y se hundan espiritualmente hablando, o bien anden ahí por ahí vagando, anden a la deriva y se aparten de Cristo. O sea, definitivamente esa es una de las causas, ¿verdad? La decepción es, o alguna decepción que hayan tenido. Otra de las causas del naufragio espiritual es precisamente por falta de sumisión a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes que llegan a tener serias dificultades, ¿verdad? Tienen una seria dificultad con someterse totalmente al señorío y a la autoridad de Jesús. Por un lado, desafortunadamente en el cristianismo actual se le enseña a la gente que solo debe de tener fe en Dios, que solo debe de tener fe en Cristo y que debe de esperar todo lo bueno de Dios, ¿verdad? Sus promesas, sus bendiciones, su misericordia, etcétera, etcétera.
y se le enseña muy vaga, muy someramente, ¿verdad? Sí se le enseña, pero no se le da el énfasis, la importancia adecuada, el asunto del el señorío, la soberanía de Jesucristo como Dios, como Rey, como Señor sobre su pueblo, y la necesidad imperante de que nosotros, sus discípulos, ¿verdad? Nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, parte del reino de Dios, la necesidad imperante de estar totalmente sumisos, sometidos a la autoridad y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, a la voluntad del Padre, del Espíritu Santo y sobre todo a la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? Estar sujetos a la palabra de Dios. Mucha gente por mala enseñanza se le enseña que vuelvo a repetir, que lo más importante y necesario es tener fe en Dios. Pero no se le enseña que lo más importante de la vida en Dios, de la vida en Cristo, es la obediencia, la fidelidad obediente, porque de hecho lo más importante de la fe en Dios, sí es por un lado es creer, ¿verdad? Pero lo más importante es la fidelidad obediente a Dios, a Cristo Jesús, a la voluntad de Dios. Por otro lado, ¿verdad? Hay gente que por su naturaleza, ¿verdad? Por su personalidad les cuesta trabajo entregarse totalmente a su dominio. Y si no trabajan en ello, ¿verdad? Esto tiene que ver un poquito con la rebelión, ¿verdad? La rebelión contra la autoridad del Señor y a veces contra la autoridad de sus representantes, o sea, de los pastores o líderes, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y dentro del cuerpo, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero dentro del cuerpo de Cristo también hay autoridades, ¿sí? Autoridades que el Señor ha delegado para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para instruirlos, para formarlos, para edificarlos, para dirigirlos y también para en algún punto, en un momento dado, corregirlos, ¿verdad? O corregirnos cuando necesitamos ser corregidos. Entonces, a causa de su rebelión personal, ¿verdad? Porque la rebelión natural es parte del pecado, ¿verdad? Y cuando venimos a los pies de Cristo, bueno, pues esa rebelión natural muchas veces es desplazada por la vida eterna que el Señor Jesucristo nos da. Pero hay personas que por su personalidad, ¿verdad? Por su naturaleza de ellos tienden a ser más rebeldes. Y si no trabajan en ello, si no se evocan a trabajar en ello, si en esa rebelión natural, porque algunos tendemos a ser más rebeldes que otros, pues al final esa rebelión natural los dominará y los arrastrará a alejarse del Señor. ¿Cómo lo harán? Obviamente por no someterse al yugo del Señor, ¿verdad? A la obediencia plena y total a Cristo Jesús, a su palabra, a la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, esto será una de las causas. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el yugo desigual. Usted ha escuchado acerca del yugo desigual, ¿verdad? El yugo desigual en la Biblia tiene que ver con unirse con personas, una unión íntima, ¿verdad? Profunda, que puede ser desde una amistad íntima con alguien que no es creyente, con alguien que no es cristiano, ¿verdad? Alguien que no profesa la fe en Cristo, pero nosotros tenemos una unión íntima, un ayuntamiento íntimo. Y acuérdense que la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? La palabra de Dios en Corintios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Con respecto al yugo desigual, a una amistad íntima. Pero también, por ejemplo, está el asunto del yugo desigual de enamorarse de alguien que no es cristiano, alguien que no es creyente, ¿verdad? Una persona que no se dé, una persona inconversa. Por un lado, una persona inconversa, pero también de un falso convertido, porque también un falso convertido al fin y al cabo viene siendo un inconverso, ¿verdad? Es alguien que no se ha arrepentido ni se ha entregado totalmente a la autoridad y señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en su deseo personal, esa persona, ¿verdad? Ese converso, ese cristiano, ese discípulo de Jesús, ¿verdad? En su deseo personal, ellos aman a esa persona, se enamoran de esa persona y algunos tienen inclusive el descaro de decir, no, es que yo lo amo y yo lo voy a ayudar a convertirse, ¿verdad? Y yo con mi amor lo voy a traer a los pies de Cristo y la quieren hacer del Espíritu Santo por un lado,
pero por el otro lado se rebelan a la autoridad, a la voluntad, a la palabra de Dios, a la palabra del Señor, ¿verdad? Por su deseo personal se rebelan a la obediencia del Señor a su palabra, ¿sí? Y esa falta de sumisión los lleva a naufragar en su fe. Creo que usted y yo conocemos a mucha gente, ¿verdad? Que en algún momento dado de su vida creyeron en Jesús, han creído en Cristo, pero se enamoran de alguien, ya siendo cristianos, ¿verdad? Se enamoran de alguien que no es cristiano, alguien que no es creyente, ¿verdad? Y uno como pastor, o los hermanos, los líderes, la misma palabra se les dice, mira, no te conviene, más bien no debes, por obediencia al Señor y a su palabra, no debes de tener una relación de amor, de noviazgo, bien relaciones íntimas con alguien que no es cristiano, con alguien que no es creyente. Sobre todo si no estás casado, pues ningún tipo de relación íntima cuando no estás casado, ¿verdad? Pero no debes de tener, de, 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 de unirte en un yugo desigual con alguien que es inconverso, alguien que no es cristiano, porque esa persona, primero que nada, es rebelión, es pecado, es desobediencia, y número dos, esa persona te va a alejar de tu fe, de tu fidelidad y obediencia en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Eso cuando las personas, la persona quiere obedecer a Dios, ¿verdad? Cuando la persona verdaderamente ama al Señor, la persona verdaderamente ama a Cristo, pues va a obedecer, ¿verdad? Va a obedecer y se va a sujetar a la obediencia, ¿verdad? A la obediencia a Dios, a su palabra y al Señor Jesucristo. Pero cuando la persona, por falta de sumisión, por rebelión personal, ¿verdad? Decide unirse en yugo desigual con alguien que no es cristiano, con alguien que no es creyente, ¿sí? Pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? Que esa desobediencia, al fin y al cabo, por pecado, porque el yugo desigual es pecado, el Señor se va a apartar de él. Y número dos, la persona con la cual se ha unido lo va a apartar de la fe verdadera, la comunión íntima con Dios, ¿sí? Y de esa manera va a naufragar en su fe en Cristo, ¿verdad? Esa es una de las causas por las cuales del naufragio espiritual, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ilse, Dios te bendiga también. Salúdame a las chicas por ahí, ¿verdad? A tus hijas, que Dios les bendiga. Otra de las causas del naufragio espiritual es por la falta de dominio propio. Hay personas, hay creyentes que cuando se convierten a Cristo, el furor del primer amor los lleva a apartarse de toda clase de pecaminosidad y de malos caminos y de apetitos carnales, ¿verdad? Entonces, por causa de ese primer amor, ¿verdad? Están en el furor del primer amor, están súper enamorados de Dios, están súper enamorados de Cristo, y eso los hace apartarse, los hace santificarse, ¿verdad? Y andar en obediencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Al Señor y a su palabra, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo hay algo que los cristianos debemos de entender, y es algo en lo cual nos debemos de ejercitar. Dios en su palabra nos enseña que debemos de practicar el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es contenerte a ti mismo. Dice en el libro de Proverbios que el que no pone rienda a su espíritu es como una ciudad desprotegida sin murallas, ¿verdad? Una ciudad que no tiene murallas en aquellos entonces, bueno, estaba totalmente desprotegida contra el ataque de los enemigos, o bien contra el ataque de algunos animales feroces como leones u osos, ¿verdad? Porque las llanuras ahí en Israel, en Palestina, ahí había lugares, o hay lugares donde pues abundaban las fieras salvajes, principalmente los leones, ¿verdad? Los leones y los osos salvajes, ¿verdad? Entonces una ciudad que no estaba rodeada por murallas, no estaba protegida contra las fieras salvajes ni contra los ataques de los ejércitos enemigos. Entonces cuando una persona no se ejercita en el dominio propio, en contenerse a sí mismo, ¿verdad? Contenerse a sí mismo para sujetarse a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Obedecer su palabra, su voluntad, la palabra de Dios. No se ejercita eso de dominio propio continuamente, porque no el ejercitarse el dominio propio no es de una sola vez en la vida y se acabó, ¿verdad? Ya con eso tienes, no. Tenemos que ejercitarnos en el dominio propio todos los días de nuestra vida hasta que partamos de este mundo, ¿verdad? Porque debemos de mantener contenida la carne que todavía con la cual batallamos, y de la cual seremos liberados el día que Cristo Jesús regrese por su pueblo, ¿verdad? Y ya sea que seamos transformados a los que estemos vivos, o nuestros cuerpos sean resucitados de forma glorificada.
Ahora, llega el momento que si el creyente no se ejercita en el dominio propio continuamente, diariamente, todos los días, llegará el momento que su carne, ¿verdad? Y su mente, ¿verdad? Los malos deseos que hay en su mente y los malos deseos que hay en su carne, los volverán a dominarlos nuevamente hasta que los arrastren a las concupiscencias carnales y los suman, ¿sí? Los vuelvan a sumir nuevamente en el pecado, ¿verdad? En la pecaminosidad, en el pecado, en la inmundicia espiritual. ¿Sí? ¿Qué son las concupiscencias? Bueno, son los malos deseos de la carne, ¿sí? Que principalmente tiene que ver con la inmoralidad sexual, ¿verdad? Y con algunas otras concupiscencias, ¿verdad? Que son de carácter moral, o por ejemplo malos deseos como robar, o malos deseos como maldecir, y bueno, todo lo que son concupiscencias, malos deseos. Entonces la persona, por falta de dominio propio, por falta de no dominarse a sí mismo, de dominar su carne, ¿verdad? Porque en Cristo no puede haber nadie que diga que no puede dominar su carne. Si hay gente que dice que no puede dominar su carne, sus malos deseos, sus malos apetitos, no es porque, o sea, si está en Cristo verdaderamente, si es cristiano verdaderamente, si se ha rendido totalmente a Cristo, el Señor lo ha salvado del pecado, le ha dado vida eterna, ha permitido que el Espíritu Santo venga a su vida, ¿verdad? Entonces tiene todos los recursos espirituales para que pueda llevar una vida de plena obediencia. Pero si la persona es rebelde, es indisciplinada, ¿verdad? Es indiferente, es negligente, perezosa, espiritualmente hablando, bueno, pues entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que esa falta de dominio lo va a llevar a naufragar en la fe en Cristo y lo va a hacer que termine apartándose del Señor. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas de las posibles consecuencias de esto, ¿verdad? Otra de las causas otra de las causas principales del naufragio espiritual son los intereses personales mezquinos. Hay creyentes que cuando vienen a los pies de Cristo vienen emocionados, ¿verdad? Se emocionan porque han comprendido el Evangelio, han abierto su corazón a Dios y han comprendido que Dios envió a su amado Hijo Jesucristo a salvarlos, ¿verdad? A morir por ellos en la cruz del Calvario, a derramar su sangre preciosa para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Que Dios les ama, que Cristo les ama y que el Señor Jesucristo quiere que se arrepientan y que salgan del mundo de pecado, ¿verdad? En el cual han estado viviendo por mucho tiempo, ¿sí? Y emocionados deciden rendirse totalmente y someterse totalmente en ese momento a la voluntad de Dios, a la voluntad del Señor Jesucristo, se vuelven humildes y sobre todo pierden el afecto por lo material, ¿verdad? Porque empiezan a interesarse más por las cosas espirituales, ¿verdad? Dicen, bueno, sí tengo que trabajar, tengo que subsistir, ¿verdad? Pero yo quiero estar cerca de Dios, quiero estar más tiempo en oración, en comunión con Dios, con su palabra, leyendo su palabra, quiero estar más tiempo en la iglesia, quiero servir a Dios, ¿verdad? Y se meten, ¿no? De momento se meten, pero a veces cuando comienzan a experimentar las dificultades de la vida espiritual, de la vida en Cristo, principalmente por lo material y económico, porque a veces en Cristo se pasan algunas pruebas de escasez. Dios usa mucho las pruebas económicas para probar la fe de sus hijos, la fe de los cristianos, ¿verdad? Porque nadie todo el mundo dice que es buen cristiano mientras está en un lecho de rosas, ¿verdad? Mientras la vida te está sonriendo económicamente, materialmente, ¿verdad? Todos somos muy buenos cristianos, pero por aquí empiezan a venir las dificultades económicas, la prueba económica, ¿verdad? Que Dios usa mucho esas pruebas de fe. Pues ahí es donde la gente se empieza a ver, si, como decimos acá en México, empezamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿verdad? O sea, empezamos a ver que verdaderamente dónde estamos parados espiritualmente, si verdaderamente tenemos nuestra fe bien puesta en Dios, nuestra fe fue bien puesta en Cristo, ¿verdad? Y entonces es cuando se ve si verdaderamente te vas a someter al Señor, vas a seguir fiel al Señor o te vas a echar para atrás, ¿verdad? Y muchas personas cuando empiezan a experimentar algunas pruebas por escasez, algunas pruebas económicas, empiezan a sentir feo y empiezan a abandonar sus tiempos de comunión íntima con Dios, ¿sí? De cercanía con Dios, de oración, ¿verdad? Y de lectura bíblica, estudio bíblico, porque dicen, bueno, yo entro a trabajar a las 9 de la mañana,
Me paraba yo a las 7 de la mañana para leer la Biblia, para orar con el Señor, ¿verdad? Pero debido a que estoy pasando una dificultad económica, pues voy a tener que ya pedí que me den chance de entrar una hora antes o 2 horas antes para hacerlo como tiempos extra, ¿verdad? Y pues ya, Señor, ya no voy a poder trabajar, perdón, ya no voy a poder orar, ni buscarte, ni leer tu palabra, ¿verdad? Porque tengo que trabajar, tengo que chambearle, ¿verdad? O bien, Señor, mira, estaba yo asistiendo al culto al domingo, o estaba yo asistiendo a las reuniones entre semana, o estaba yo asistiendo a los cursos, a los discipulados bíblicos en la iglesia o en línea, ¿verdad? Pero pues ya no voy a poder, o sea, definitivamente ya no voy a poder porque ese tiempo ahora lo tengo que usar para trabajar. Ese tiempo después saliendo de mi trabajo tengo que vender, no sé, tengo que vender algo, ¿verdad? Salir a vender tamales o gelatinas o vender arabela, ¿verdad? O abón o X cosa. Tengo que hacer algo, ¿verdad? Para productivo porque pues tengo muchas pruebas, muchas dificultades económicas, ¿verdad? Y a través de eso abandonan sus tiempos de cercanía, de comunión con Dios, abandonan sus reuniones inclusive, ¿verdad? Para enfocarse en la búsqueda de la prosperidad material, en vez de usar el tiempo razonablemente, equilibrar su tiempo razonablemente para las cosas de Dios. Jesucristo dijo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 6, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas les serán dadas por añadidura, o sea, como regalo. Dios nos manda, el Señor nos manda, el Señor Jesucristo que es Dios, también, ¿verdad? Nos manda a buscar primeramente en nuestra vida como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo, como hijos de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y cumplir con su justicia, con su voluntad, y posteriormente las cosas vendrán por añadidura. O sea, todo lo demás, o sea, tenemos que trabajar, claro que sí, tenemos que tener responsabilidades con los hijos, con sus escuelas, en este mundo, claro que sí hay la posibilidad de comprar una casa, comprar un terreno donde edificar, ¿verdad? Comprarte un coche, qué bueno, si Dios lo permite, pero sí la búsqueda de la prosperidad material va a sobrepasar tus responsabilidades y va a afectar tu comunión íntima con Dios, entonces no es de Dios, porque por ahí se dice que no todo lo que parece una bendición verdaderamente proviene de parte de Dios. Si lo que es una bendición material, ¿verdad? Te aleja de tu comunión con Dios, de tu comunión con Cristo, tu obediencia a Cristo, entonces no es de Dios, ¿verdad? Entonces mucha gente, también hay personas que al ver que por su fe en Cristo, no sé usted, ¿verdad? Pero muchos de los que llegamos a los pies de Cristo, en algún momento dado de nuestra vida nos dedicamos a actividades económicas ilícitas, ¿verdad? Como el robo, el fraude, defraudar a la gente, ¿verdad? Como engañar a la gente y pues como decimos acá en México, transarlos, ¿verdad? Porque en México hay una ideología de que el que no tranza no avanza, o sea, el que no defrauda a alguien, pues no va a prosperar económicamente. Esa es la ideología principal de los políticos, ¿verdad? El político dice que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y bueno, y más si es de ciertos partidos políticos, ¿no? Pero bueno, no voy a meter en esas cosas, ¿verdad? Entonces a veces cuando la gente llega a los pies de Cristo, pues sabe que tiene que dejar el fraude, tiene que dejar el robo, tiene que dejar, por ejemplo, el comprar mercancía mala vida para tener una ganancia extra, ¿verdad? Más alta de lo que podría percibir a través de un negocio, de negociaciones legales, ilícitas, ¿verdad? Entonces, cuando se dan cuenta que siendo cristianos, teniendo fe en el Señor, deben de ser rectos, santos y honestos, pues por ello no pueden hacer negocios turbios, deciden abandonar su pureza para buscar las riquezas mala vida. Mire, yo le he predicado a mucha gente que tienen, por ejemplo, negocios, tienen un comercio, una tienda, por ejemplo, no tienen una tienda y junto a la tienda tienen un bar, ¿verdad? Tienen un bar. Y en algunas ocasiones a personas así les he predicado, ¿verdad? Les he hablado del Evangelio, les he hablado de Cristo en su necesidad de salvación, de arrepentimiento y de entregar su vida al Señor para perdón, salvación y vida eterna. Pero entre esas cosas les he mostrado que al arrepentir, para poder ser salvos, primero que nada tienen que arrepentirse y apartarse del pecado, si no el siguiente paso
en su vida espiritual no puede ser, ¿verdad? Y una de las cosas principales, aparte de la fe, es el arrepentimiento, ¿no? En alguna ocasión alguien tenía una tienda, pero junto tenía un bar, ¿verdad? Y en ese bar, pues obviamente, ¿verdad? Pues le vendía cerveza y licor a los borrachitos, ¿verdad? O sea, emborrachaba gente, en pocas palabras. Y le hice ver, le dije, mire, porque tenía mucho interés en las cosas de Dios y tenía mucho interés en Cristo Jesús. Le gustaba cuando le predicaba. Pero llegó el punto en el cual, el punto de quiebre, ¿cómo se le llama? En el cual le dije, bueno, es que usted tiene que apartarse de esto, tiene que decidir si sigue usted su vida como normalmente la ha llevado. Y pues a lo mejor usted no roba, a lo mejor usted no miente, no anda en fornicación, ¿verdad? Pero pues sí está haciendo mal en emborrachar gente, ¿verdad? Eso tiene usted que dejarlo. Y recuerdo que su contestación fue, es que bueno, es que yo de eso me ayudo más, ¿verdad? Con su tienda ganaba. Y aparte de eso tenía su pensión, pero quería más dinero, ¿verdad? Más ingreso. Es que yo con eso me ayudo y saco más dinero de aquí, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, ¿verdad? Al fin y al cabo, bueno, pues no se convirtió, pero tampoco accedió a la salvación, ¿verdad? Y a la fe en el Señor y se apartó. Al no mucho tiempo que tomó esa decisión, se enfermó gravemente y falleció. Yo dejé de ver a la persona cuando me enteré que ya había fallecido, ¿verdad? Después de casi un año aproximadamente. Yo lo único que dije en mi corazón, ojalá y en los momentos de mayor aflicción en su enfermedad se haya acordado de Dios, se haya acordado del Señor, se haya arrepentido, ¿verdad? Pero hay veces que ya no hay oportunidad. Pero bueno, entonces mucha gente por sus intereses personales mezquinos, pues abandonan su fe en Cristo, ¿verdad? Deciden apartarse del Señor, de su voluntad, de su luz, de su verdad, de la pureza, santidad, justicia que Cristo Jesús nos demanda que el Señor. Otra de las causas principales del naufragio en la fe, ¿verdad? De llegar a ser un náufrago en la fe en Cristo, es por pereza e indiferencia. Mire, hay mucha gente que en su personalidad, por naturaleza, son negligentes, son indiferentes, son de esa gente que todo le da igual, le vale, no se preocupa, les da lo mismo ser igual fríos que calientes, ¿verdad? Le da lo mismo ser santo que profano, le da lo mismo acercarse más a Dios o quedarse donde están, ¿verdad? Y lo único que quieren es estar cómodos en la vida sin que nada les moleste o les incomode. Hay gente que tiene esa naturaleza, esa forma de ser, esa forma de vivir. Entonces, cuando comienzan a ver que la vida en Cristo, ¿verdad? Ya se arrepienten de algunas cosas, se convierten al Señor, inclusive se bautizan y empiezan a asistir a una congregación, a una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Empiezan a darse cuenta, empiezan a ver que la vida en Cristo tiene demandas y una de las principales es una vida disciplinada, ¿verdad? Una vida ordenada, una vida de santidad, de pureza, de esfuerzo, ¿verdad? De esforzarse por agradar a Dios, por guardar su palabra, sus mandamientos, por agradar al Señor y sus enseñanzas, ¿verdad? Pero se muestran indiferentes y dicen, bueno, pues a mí me da igual si me santifico o no me santifico, porque pues al final que sea lo que Dios quiera. Son de los que todo, pues hay lo que Dios quiera, ¿verdad? Hay lo que Dios quiera para mí. O también dicen, pues a la verdad no me preocupa mucho ser buen cristiano y apegado, porque Dios no quiere gente religiosa, ¿verdad? Dios no quiere gente fanática, ¿verdad? Yo soy un cristiano que me la llevo relax, ¿verdad? Me la llevo tranquilo, creo en Dios, creo en el Señor, me congrego, escucho su palabra. Ay, le voy echando ganas poco a poquito, porque no quiero ser religioso, sino una persona de fe, ¿verdad? Y de esta manera, por esa personalidad negligente e indiferente, pues llega el momento que lo que va a pasar, yo lo he visto a lo largo de mi vida en Cristo, que cuando la gente el Señor Jesucristo dijo, al que más tiene, más se le dará, ¿sí? Pero al que tiene poco, aún lo poco que tiene, le será quitado, ¿verdad? Cuando la gente se esfuerza y se va esforzando cada vez más y más por crecer en su fe en Cristo, en su relación con el Señor,
con Cristo Jesús, ¿verdad? Obviamente al tener una comunión íntima con Cristo, tienes una comunión íntima con Dios, ¿verdad? Porque el camino para llegar a Dios es Cristo Jesús, es el Señor, es una persona. La fe y obediencia en Él, ¿verdad? Entonces la gente entre más se va metiendo y más se va metiendo, Dios le va dando más, ¿verdad? Lo va llevando más adelante a una relación, a una comunión más íntima, más íntima, más íntima. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿verdad? Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto y que cada vez se va apartando más de la muerte, ¿verdad? O sea, de la muerte espiritual. Pero aquellas personas, como dijo el Señor, ¿verdad? Que cuando son negligentes, perezosos, indiferentes espiritualmente hablando, ¿verdad? Aún lo poquito que tienen les va a ser arrebatado. ¿Y por quién les es arrebatado? ¿Por quién les es arrebatado? Principalmente por su carne y por el diablo, ¿verdad? Y por el mundo también, ¿verdad? Y entonces van para atrás y naufragan en su fe en Cristo, ¿verdad? Otra de las razones principales por las cuales la gente llega a naufragar en la fe es por andar en falsas doctrinas. Una de las razones principales, o más bien la razón principal por las cuales los cristianos, la gente cristiana llega a naufragar en su fe en Cristo son las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas conducen a andar en un evangelio y un cristianismo que no es bíblico, ¿sí? Sino que es una alteración del original o una distorsión en algunas doctrinas básicas de la fe en Cristo y de la sana doctrina de la Biblia, lo cual conduce obviamente al extravío, a la perdición, al naufragio en la fe, ¿verdad? En esta porción bíblica que acabamos de ver de 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 20, dice que en el caso de Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Le dice el apóstol Pablo, le dice ahí a Timoteo en el versículo 9, dice, aférrate a tu fe en Cristo, mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, algunas personas por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, se apartan del evangelio verdadero, de la fe verdadera, ¿verdad? ¿Sí? Una causa principal de esto es la gran ignorancia bíblica, la gran pereza que el pueblo de Dios tiene, ¿verdad? Porque no quieren leer, no quieren estudiar la palabra de Dios. En la actualidad hay mucha facilidad para estudiar la palabra de Dios. Todavía hace unos 20, 30 años, 40 años, era difícil estudiar la palabra porque, por ejemplo, los diccionarios bíblicos, los libros de comentarios bíblicos, los libros, por ejemplo, de usos y costumbres, libros de teología, libros de léxico hebreo, griego, ¿verdad? Las concordancias, etcétera, etcétera, pues había que comprarlas físicamente y eran caras, ¿verdad? Eran caras. En la actualidad una concordancia bíblica o unos libros de teología no se basan de 2,000 o 3,000 pesos, pero en la actualidad hay mucha facilidad porque todos esos materiales los encontramos en internet y solamente necesitamos un dispositivo móvil, ¿verdad? Como una tableta, una computadora, inclusive un teléfono. O hay sitios web de teología, de concordancias, de diccionarios de hebreo, de griego, perdón, y muchos estudios sanos, ¿verdad? Y en la actualidad hay mucha facilidad, lo único que hace falta es disponerse a hacerlo y disponer tiempo para ello, ¿no? Pero desgraciadamente a causa de mucha pereza y mucha ignorancia, mucha negligencia, porque el pueblo cristiano en la actualidad es muy negligente, la mayoría del pueblo cristiano evangélico es muy negligente, pues eso los conduce a meterse, a estar en organizaciones, en movimientos, en congregaciones donde la doctrina bíblica no es 100% pura. Mire, quizás usted me quiera decir algo contrario a lo que le voy a decir, pero la Biblia enseña que la doctrina de una iglesia, de una congregación local debe ser 100% pura. No puede tener un 90%, 95%, 99% de sana doctrina y a su vez tener un 1%, un 5%, un 10%, un 20% de falsas doctrinas. Eso no puede ser porque eso lo convertiría en una secta, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo y las iglesias locales deben de ser iglesias de sana doctrina al 100%, 100%.
Desafortunadamente en la actualidad el famoso denominacionalismo, o sea, las denominaciones, en la actualidad, ¿verdad? Es un grave problema porque cada denominación tiene un grupo, un número particular de doctrinas, ¿verdad? Que los caracterizan en esa denominación, ¿verdad? Sea pentecostal, sea neopentecostal, sea reformada, o sea, mesiánica, o sea, inclusiva, o sea, emergente, etcétera, etcétera. Que esas doctrinas particulares, cuando las analizas a la luz de la Biblia, el 100% de sus doctrinas particulares terminan siendo una herejía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que nada el denominacionalismo, o sea, una denominación es una secta. Al fin y al cabo se convierte en una secta. Y el sectarismo es una obra de la carne, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5 en las obras de la carne. Entonces eso hace que la gente se extravíe y escuche doctrinas de demonios, como dice 1 de Timoteo 4:1, ¿verdad? En el caso de este Alejandro y Meneo, se cree que ellos fueron buenos cristianos, ¿verdad? Pero en algún momento de su vida espiritual, de su vida cristiana, fueron contaminados por las falsas, probablemente se cree, por las falsas enseñanzas del gnosticismo griego o de los falsos maestros de gnósticos que se metieron a las iglesias cristianas, se hicieron pasar por cristianos, pero que predicaban ya un cristianismo, un gnosticismo cristianizado, ¿verdad? Entre las principales era pues el antinomismo, o sea, que es vivir sin ley, o sea, sin vivir sin obediencia a la ley de Dios, ¿verdad? Algunas otras falsas doctrinas como la no necesidad de la pureza sexual, ¿verdad? De mantener una vida moralmente pura delante de Dios, y no solamente creer en Dios, pero tú podías hacer con tu vida espiritual, perdón, con tu vida sexual lo que se te pegara a tu regalada gana, que eso era lo que enseñaban, ¿verdad? Ataques del gnosticismo contra la naturaleza divina del Señor Jesús, ¿verdad? Que decían que pues sí era un hijo de uno de los tantos hijos de Dios, pero que no era cosustancial, coeterno, ¿verdad? Que no era divino como el Padre, y muchas otras, ¿verdad? Y se cree que por eso ellos naufragaron en su fe, se apartaron del Evangelio verdadero, se inmiscuyeron en falsas doctrinas y por eso se convirtieron en náufragos de la fe y fueron expulsados de la iglesia, ¿verdad? Por el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque empezaron a predicar herejías o a lo mejor empezaron a llevar una vida de impureza sexual y el apóstol Pablo junto con la iglesia los expulsaron y los entregaron a Satanás. Ahora, en cualquiera de los casos, ¿verdad? En cualquiera de las causas por las cuales una persona llegue a naufragar en la fe, lo cual conduce al extravío, a la perdición, a la condenación, si no se encuentra el camino verdadero o se regresa al camino verdadero, este, esto es un gran problema, primero que nada decía yo, porque las falsas doctrinas son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Debido a la gran ignorancia bíblica y doctrinal que hay en el cuerpo de Cristo, que hace que mucha gente no sepa discernir su derecha de su izquierda. Mire, aún tú no seas un teólogo, si tú eres un lector asiduo, un lector ávido, ¿verdad? De la palabra de Dios, y la lees y la lees y la analizas, ¿verdad? Dios te va a mostrar a través de su palabra que es bueno y que, o sea, que es verdadero y que no es verdadero. Obviamente, si te dedicas a estudiar, no tanto a leer, sino a estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras, pues el Espíritu Santo te va a conducir a toda verdad, ¿verdad? Ahora, es por un lado, las falsas doctrinas. Por otro lado, desgraciadamente, en muchas iglesias se ha permitido que permanezcan un gran número de falsos hermanos, de falsos cristianos corrompidos, ¿verdad? Que son como la manzana podrida que corrompen al resto, ¿verdad? Que pudren el resto de las otras manzanas. ¿Por qué los pastores permiten que mucha gente corrompida permanezca dentro de su iglesia? Las mismas razones que comentaba yo hace rato, ¿verdad? Porque lo que quieren tener es número, no les interesa la calidad espiritual de los miembros de su iglesia, sino el número, ¿sí? ¿Es importante el número? Claro que sí, pero más importante que eso es la calidad espiritual, ¿verdad? Un buen pastor, un buen líder exhorta, instruye, ¿verdad? Enseña correctamente, pero también exhorta, reprende y aún disciplina. En la actualidad ya no se da eso, ¿verdad? Porque lo que todo el mundo quiere tener es número, y al tener número obviamente hay más ofrendas, hay más diezmos y pues hay un beneficio económico. Y muchos pastores no exhortan, ni reprenden, ni disciplinan a las ovejas porque saben que una vez que le llama la atención a alguien se va a ir a otra iglesia, ¿verdad?
y te va a abandonar, ¿verdad? Y ese a lo mejor se va a llevar a otros. Pero bueno, ese es otro tema. Y desafortunadamente muchos pastores han permitido que en sus congregaciones habiten estos malos cristianos que corrompen principalmente a los nuevos en la fe, ¿verdad? Gente que apenas está saliendo, va y va para arriba, saliendo de su pecaminosidad. Y esos hermanitos corrompidos, ¿verdad? Maletas, como se le llama, malillos, pues los vuelven a corromper, ¿verdad? Les hacen ver, con su ejemplo, les hacen ver que no es tan importante ser santo, ser puro, ser justo, ser misericordioso, o también a veces son predicadores de falsas doctrinas, ¿verdad? Entonces el pastor a lo mejor es un líder, es un miembro prominente de la iglesia económicamente hablando, y el pastor o el líder no le llama la atención, no lo exhorta, no lo reprende, o aún no lo disciplina ni lo llega a expulsar, porque no quiere que se le vaya, ¿verdad? Porque a lo mejor da buenos diezmos, buenas ofrendas, y desafortunadamente eso ha provocado que esos contaminen a otros para que naufraguen en su fe. Y de esa manera confunden a mucha gente y no se les permite alcanzar, no les permite alcanzar el grado de pureza espiritual que Dios demanda en su palabra, porque una de las cosas que Dios demanda en su palabra es santidad, es pureza, es una vida de justicia, o sea, de rectitud espiritual, ¿verdad? Ahora, brevemente ya para ir para el final, hay consecuencias en el naufragio espiritual, ¿verdad? En naufragar en la fe en Cristo. La consecuencia lógica y primaria pues es la corrupción espiritual y el extravío espiritual, o sea, un náufrago, aparte de alguien que se hunde, es alguien que anda varado, está a la deriva en el mar, ¿verdad? Igualmente la gente, ¿verdad? Evangélica, la gente cristiana, los cristianos cuando naufragan a su fe andan errantes, andan perdidos espiritualmente hablando, ¿verdad? La consecuencia principal, primaria y lógica es la corrupción y el extravío espiritual. La segunda es la formación de sectas, ¿verdad? Porque a veces llamadas denominaciones. Aunque usted no lo crea, el cristianismo original, el cristianismo primitivo no tenía denominaciones. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1, dice, ¿cómo está eso que escucho? Que unos dicen, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, yo sigo a Pablo y yo sigo a Cristo. Dice, Cristo no está dividido, o sea, no hay denominaciones. El Evangelio es uno, la fe es en Cristo nada más, en sus enseñanzas y en la palabra de Dios, ¿verdad? Párale de contar, en el Padre, en el Espíritu Santo y párale de contar. No hay nada de que es que lo que enseña Pedro, es que yo soy seguidor de Pablo, ¿verdad? Es que yo soy seguidor de Calvino, es que yo soy seguidor de Ronnie Chávez, el falso apóstol, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es un grave problema en la actualidad. La formación de sectas llamadas denominaciones en la actualidad. Otra consecuencia del naufragio espiritual es la pérdida de la comunión íntima con Dios, ¿verdad? Cuando la gente no se somete, cuando la gente por interés personal abandona su comunión íntima con Dios, cuando son negligentes, todas las cosas que hemos visto, entonces pierden su comunión íntima con Dios. No es lo mismo ser un congregante asiduo a la iglesia, no es lo mismo ser una persona que ora todos los días, no es lo mismo ser un creyente que lees la palabra de Dios todos los días a tener una verdadera comunión íntima con Dios, una cercanía con Dios, ¿verdad? Eso se logra solamente a través de la fe y la obediencia. ¿Sí? La obediencia es lo principal, ¿verdad? Porque dice Santiago, dice, la fe sin obras está muerta, o sea, debes de tener fe y todo, pero también debes de obrar, o sea, debes de obedecer la palabra de Dios. Y otra de las consecuencias es el juicio de Dios y la disciplina de Dios en la vida de los que han naufragado en la fe, ¿verdad? Que son entregados a Satanás primero como disciplina, ¿no? Para que el diablo les dé su revolcada, les haga pedazos su vida, ¿verdad? Y a través del dolor que les produce esa destrucción, pues se arrepientan y vuelvan a los pies de Cristo, vuelvan a la casa del Padre, ¿verdad? Y lo más grave es la posibilidad de perder la salvación, o sea, de perdición eterna. Y aunque herejías como el calvinismo, ¿verdad? En su doctrina de la perseverancia de los santos, que enseña que una vez salvo, siempre salvo, o sea, hagas lo que hagas, nunca vas a perder tu salvación si eras predestinado. La verdad de las cosas es que, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13, dice, y aparecerán muchos falsos profetas,
y engañarán a mucha gente, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos náufragos en la fe, ¿verdad? Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que se mantenga firme a la fe, el testimonio, la obediencia al Señor, firme en su fe en el Señor y firme en su obediencia y fidelidad a Cristo, al Padre Celestial, al Espíritu, a la palabra de Dios, una firmeza, una fidelidad obediente, dice el Señor, no lo decimos nosotros, no lo dice nadie más, dice el Señor, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo, ese se va a ir al cielo. Naufragar en la fe es una de las peores cosas que le puede pasar a un cristiano, escuche, porque después de haber conocido la verdad, después de haber gustado la salvación, ¿verdad? De haber recibido el perdón de Dios, la vida eterna, al poner su fe en el Señor y arrepentirse, desgraciadamente cuando naufragan en su fe, regresan al mundo de perdición del cual el Señor Jesucristo una vez los salvó, los rescató. Y eso es algo terrible, ¿verdad? Porque es como si pisoteara uno la sangre de Jesús, ¿verdad? Es como pisotear la sangre que el Señor Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario con tanto dolor y sufrimiento para, para salvarnos, para que Dios pudiera perdonarnos, el Señor Jesucristo pudiera salvarnos y el Espíritu Santo pudiera venir a nuestra vida para ayudarnos a ser regenerados espiritualmente. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, escuche, mucho cuidado de llegar a naufragar en la fe por cualquiera de estas cosas o algunas otras que no hemos mencionado aquí, ¿verdad? Porque hay alguna que otra más, unas 2 o 3 más causas por las cuales la gente puede naufragar en su fe en Cristo, ¿verdad? Porque naufragar en la fe en el Señor es prácticamente apartarse de Cristo Jesús y de Dios en sí mismo. Eso es igual a muerte espiritual y eso definitivamente conducirá a la perdición, al extravío espiritual, ¿sí? Y asimismo a ser presa de la carne del diablo, a estar cegado totalmente, a estar cegado, porque mucha gente cuando naufraga en su fe está ciego, no se da cuenta de que ha naufragado en la fe, que está perdido, ¿verdad? Y que sobre todo está en riesgo de ser eliminado, como dice Juan capítulo 15, versículo 1, donde dice el Señor mismo, dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Dice, y toda rama, dice, todo pámpano que mida fruto, dice, mi Padre lo poda, ¿verdad? Le da una podada, le quita las malas mañas a través de las pruebas y la disciplina para que dé más fruto. Dice, pero toda rama que en mí no da fruto, ¿cuál fruto? El fruto espiritual que Dios desea, de amor, santidad, justicia, ¿verdad? Obediencia, fidelidad, dice, lo corta de mí. Eso implica de perder la salvación. Y en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis, podemos comprender ahí que el Señor te puede borrar del libro de la vida, o sea, te puede eliminar del registro de los ciudadanos celestiales, ¿verdad? El que viene a los pies de Cristo se arrepiente, se entrega al Señor, en ese momento es inscrito en el libro de la vida y es ya un ciudadano del reino de los cielos, pero por desobediencia, principalmente desobediencia, negligencia, pereza, indiferencia, rebelión, que al fin y al cabo todo es pecado, ¿verdad? El Señor nos puede borrar del libro de la vida y de esa manera perder la salvación. De acuerdo a lo que dice el libro de los Hebreos, parece que es casi imposible volver a la vida, ¿verdad? Volver a la vida eterna. Entonces, por lo tanto, les animo, amados amigos, hermanos, en esta noche, que tengamos mucho cuidado con llegar a naufragar en la fe, que pongamos atención en cómo estamos viviendo, que en un momento dado, ¿verdad?, de esos de reflexión, le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, y que a través de su palabra, ¿verdad?, nos muestre si estamos bien, vamos caminando bien con Él, que seamos humildes en nuestro corazón y nos acerquemos a alguien maduro en la fe en Cristo, sea el pastor, sea algún líder, sea algún hermano maduro y verdadero cristiano en la fe, y le preguntemos, ¿cómo ves cómo va mi vida? ¿Cómo ves? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy caminando equivocadamente? ¿Me he apartado? Etcétera, etcétera. Porque si naufragamos en la fe, eso va a terminar, obviamente vamos a terminar muy mal, muy mal. El náufrago en la fe va a experimentar el castigo de Dios, la disciplina y el juicio y la perdición eterna si no se arrepiente a tiempo.
Que Dios me los bendiga mucho, amados amigos, estimados amigos y hermanos. Que el Señor les guarde, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Deseo de todo mi corazón que esta reflexión bíblica les haya sido y les sea de mucha bendición y edificación. Y que el Señor en esta noche les bendiga, ¿verdad? El resto de la semana, hasta que lleguemos al domingo, ¿verdad? Y estemos en su presencia, ustedes en su iglesia, nosotros en nuestro lugar de culto, ¿verdad? Estamos en su presencia adorándole y alabándolo, ¿verdad? Escuchando su palabra. Deseamos de todo corazón que el Señor hasta ese día les siga bendiciendo, les ayude en todas sus necesidades, tanto espirituales como físicas, que abra sus oídos para nosotros, ¿verdad? Y que atienda nuestras súplicas y ruegos. Que pase una excelente y bendecida noche. Y si el Señor lo permite, ¿verdad? Nos vemos en la enseñanza dominical. Bendiciones y excelente noche.